Muy buenos días, el tema de hoy es la jactancia. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. La jactancia. Mire que encontramos que muchas personas se jactan de cosas que han conseguido, un logro, una meta, un objetivo, un proyecto, una relación, un noviazgo, un matrimonio, unos hijos, una familia, un viaje, un proyecto, un negocio. Se han jactado de muchas cosas y como después los vemos que se arrepintieron de esas palabras o de lo que se alardeaban, de lo que se jactaban, de lo que tenían. Y es precisamente como encontramos el ejemplo del apóstol Pablo de que debemos jactar nosotros. Debemos jactarnos precisamente de que somos escogidos por Dios, de que fuimos separados del mundo, fuimos rescatados. ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas, para llevarnos a su luz admirable. ¿Pero dónde estaba usted metido que Dios lo sacó y de pronto usted se jacta, de pronto diciendo que no, que mire ya el lugar donde está, que Dios lo colocó en ese lugar, pero no le da la gloria a Dios, sino lo dice para gloriarse usted mismo, no para la gloria de Dios? Pero, ¿qué significa de pronto que el Señor nos habla sobre la jactancia? ¿Qué tiene que ver la jactancia? Y yo encontraba que la jactancia se refiere a la acción de presumir o alardear de algo, ya sea cualidades personales, logros, posesiones o cualquier rango o estatus que se haya obtenido. Pero en el ámbito legal, la acción de jactancia se refiere a un procedimiento legal específico donde una persona afirma tener un derecho o acción contra otra, obligando a esta última a defenderse o reconocer el derecho reclamado. ¿Qué derecho tiene usted, digamos, en la presencia del Señor? Delante del Señor no tenemos nada. Lo único derecho que tenemos es que somos salvos por gracia, ¿cierto? Pero eso lo ganó el Señor Jesús a un precio muy alto, a precio de sangre, a un precio en el cual usted y yo no estaremos dispuestos a pagar ese precio tan alto para conseguir la salvación, la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso Pablo aquí hace un recuento y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cuántos se jactan que yo tengo títulos, cargos, rangos, posesiones, que yo estudié en tal parte, yo hice tal cargo, yo hice tal carrera, yo tengo una empresa, tengo un renombre? Inclusive, ¿cuántos políticos se alardean porque están en un cargo? ¿Cuántos llevan posicionados en un cargo años, pero con sus trampas es que han podido mantenerse en ese cargo, en ese rango? Por eso Pablo lo dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No se escogió a usted de mí, lo necio del mundo, porque el mundo nos despreciaba, porque de pronto andábamos en la inmoralidad, en el pecado, andábamos en la mentira, en la falsedad, en la hipocresía. Miren este ladrón, miren este que era una persona idólatra, una persona mentirosa, una persona falsa, una persona hipócrita, una persona engañada, una persona traicionera. Miren, es que ahora que cristiano. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras de otras personas que decir, no, es que ahora que cambió, no es que esa religión lo cambió, no es que ahora asiste a tal iglesia, no es que ahora va a tal congregación? Muchos se jactan diciendo en esa parte que no creen que Él cambie la persona, pero usted y yo no debemos creer lo que piensan las otras personas. Debemos creer quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? Pero también, ¿de dónde lo sacó el Señor? De pronto muchos piensan que usted nunca va a cambiar, que usted era la oveja negra, que usted era el descarriado o la descarriada, que usted era el peor de la casa o lo peor de la familia, el peor de la cuadra, el peor de la congregación, el peor del sitio donde usted vivía. Pero dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo débil del mundo, porque éramos menospreciados en el mundo. Pero se dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer las cosas que es, para deshacer lo que es, para deshacer lo que nos tenían atados al mundo, pero también que los cuales muchos están atados en el mundo. Y el Señor nos escogió a usted y a mí para llevar su palabra, pero también para que ustedes puedan ver y entender de dónde nos sacó el Señor, de dónde ellos están en este momento, pero también para que puedan entender que el Señor les quiere sacar de esa circunstancia, de situación. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de usted y yo nos podemos jactar en la presencia del Señor, porque quien nos escogió fue el Señor. No es que usted y yo somos más buenos mozos o los mejores delante de la presencia del Señor, y es que el Señor me escogió a mí, no a usted. No.
El Señor escogió a los que Él le pareció bien, porque la palabra de Dios dice que a lo que Él escoge, a quien Él quiere escoger, lo escoge, pero que Él quiere transforma, pero también hay que nos estemos dispuestos a esa transformación, a ese cambio, porque cuántas personas hemos escuchado que el Señor los ha llamado muchas veces, vienen, el Señor los lava con la sangre de Cristo, llegan, salen totalmente lavados con la sangre de Cordero de Dios, renovados, restaurados, y vuelven otra vez al mundo, vuelven al pecado, vuelven a la inmoralidad, vuelven de donde el Señor los sacó, vuelven a seguir lo mismo, de donde el Señor los sacó, pero como el Señor tiene misericordia, vuelve y lo llama, para llegar un momento en que ya no lo llamará, los dejará que se sigan revolcando, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 1, dice que los entregó a sus propias pasiones, sus propios deseos. Por eso dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién en el mundo lo haría? Ninguno. Solamente el Señor Jesucristo a través de la obra redentora. Por eso el Pablo lo dice más, Él estáis vosotros en Cristo, por Él, Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos justificó delante del Padre, nos redimió a través del poder de la sangre, nos justificó, pero también nos santificó en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo que el Señor ha venido haciendo a través de nuestras vidas. En esa jactancia debemos estar usted y yo, en el que gracias a Dios nos liberó, nos rescató, nos lavó, nos limpió, nos renovó, nos restauró. Debemos prevalecer cada día más y más delante de su presencia. Dice, porque como está escrito, el que se gloria, glorias en el Señor. Cada día debemos gloriarnos en el Señor. Estamos vivos por la gloria de Dios. Tenemos un cargo, un estatus, un rango. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor que Él permite que estemos en esos lugares estratégicos, pero también lugares para predicar su palabra, para llevar su mensaje, pero también por los perdidos, pero también para llevar muchos a la presencia del Señor. Muchos pueden llevar su palabra, su evangelio, pero también para darles convicción de pecado a través de la palabra. Que el Espíritu Santo entre y cambie y transforme a esa persona a medida que usted y yo llevamos la palabra. Pero ¿cuál es la jactancia suya en este momento? ¿Qué es lo que usted de pronto todavía no se ha dado cuenta que como que presumimos una jactancia? Y es esa acción de alardear, presumir de algo, ya sea cualidades, logros, posesiones. Pero también, ¿qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí? ¿Cómo podemos cambiar esa circunstancia, situación? ¿Y cómo nos quiere llevar a un cambio a usted y a mí? Ya que el mismo apóstol Pablo lo habla en 2 Corintios 11, 17. Dice, lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como con insensatez. Ya que en esta confianza de gloriarme, aquí lo que nos está hablando es, según el Señor, alardear de los logros totalmente incompatibles con el Señor Jesús. ¿Es algo que Jesús haría alguna vez? No. El Señor no se glorió, Él solamente en ningún momento se alardeó porque Él era el Hijo de Dios. Nunca se llenó de jactancia porque tenía el conocimiento, tenía la sabiduría, tenía la inteligencia, tenía el entendimiento, tenía la revelación. No, Él nunca se jactó delante del pueblo de Dios, delante del pueblo judío, nunca. Lo que el pueblo no entendió, que Él venía a liberarlo de pronto la jactancia que tenían los altos jerarcas de la iglesia, que se alardeaban, se jactaban de pronto por el conocimiento que ellos tenían, y porque el Señor viene y los descubre, que prácticamente les dice que eran sepulcros blanqueados, porque no entendían o no sabían y erraban al pueblo, al pecado, a la inmoralidad. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted de mí, cómo usted y yo debemos obrar, cómo debemos actuar para cada circunstancia, cada situación, y cómo debemos hacerlo para cada día en la jactancia, para la presencia del Señor. Una jactancia en la humildad, en la mansedumbre, en la transparencia que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, y es poder entender que el Señor sí quiere llevarnos a esa transformación. Por eso Pablo vuelve y lo dice en Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que el mejor ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, y Pablo lo entendió muy bien, y usted y yo lo debemos tener en cuenta, no jactarnos de nada, pero tenemos la única jactancia que podemos tener es humillados a los pies de Cristo. Por eso Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuántos se jactan? Pero es que usted no sabe de quién soy hijo, pero es que usted no sabe de dónde vengo, pero es que usted no sabe el cargo, el rango que yo tengo, no sabe la posición social. ¿Cuántos se jactan en esta circunstancia? Dice, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo, humillado delante de la presencia del Padre. Dice lo que el Señor está esperando de usted y mí, el jactarnos, pero humillados delante de la presencia del Señor, rendidos
oídos, el corazón, el alma, la mente, el espíritu delante de la presencia del Señor, detestando la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Será que usted y yo podremos llegar a ser obedientes hasta la muerte? Muerte a nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros deseos. ¿Será que usted y yo sí lo podremos hacer, humillarnos hasta la muerte y muerte de cruz delante de la cruz? ¿Cuántos se alardean y se llenan de jactancia, que le piden a Dios y que Dios me dio esto y Dios me dio lo otro y me dio lo otro, pero nunca se jactan que realmente el Señor es el que nos salvó y nos dio por su gracia, venimos a ser salvos? Un oro le clamo, le pido al Señor que toda jactancia la llevemos el clavero, se la cancelemos atrás de la cruz, pero que también nos humillemos delante de la presencia del Señor y que entremos con humildad delante de su presencia, pero que también andemos en humildad y servidumbre en Cristo Jesús.